venerables ministros de nuestro Señor Jesucristo y amada Iglesia del Cordero, y a todas las personas que honran a Dios con su presencia, les saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, expondré ante ustedes unas palabras bajo el tema que su título ha sido anunciado, el cual tiene su base en el versículo número 15 de la escritura que hace unos momentos leímos, la primera carta a Timoteo, de su capítulo 3, y que dice este versículo: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Este asunto se compone de cuatro palabras fundamentales, como lo es iglesia, columna, apoyo y verdad. La iglesia, según el diccionario, es un conjunto de personas que profesan la doctrina cristiana de nuestro Señor Jesucristo. La columna es un elemento de soporte rígido, más alto que ancho, y normalmente de sección cilíndrica o poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio, de un arco o de una construcción. El apoyo es cosa que sostiene algo o sirve para sostener, y la verdad es la correspondencia o adecuación de la realidad de lo que se dice. Hermanos, en esta carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, le hace ver que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la que sostiene y apoya la verdad en ella. Desde la antigüedad, quien le ha servido a Dios nuestro Señor, llevando un poco nuestra mente a lo que dice la palabra de Dios tocante al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, fue sacado de la esclavitud de los egipcios para introducirlos el Señor a la tierra prometida. El pueblo de Israel fue un pueblo singular, fue un pueblo muy diferente a los demás pueblos que había en la superficie de la tierra, y fue un pueblo santo porque le servía a un Dios santo. En el libro de Deuteronomios, capítulo 4, de los versículos 5 al 9, vemos lo que nos dice la bendita palabra de Dios nuestro Señor, y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí, hermanos, Moisés le habla al pueblo de Dios de cómo les había enseñado los estatutos, los derechos, como Jehová le había mandado, para que hicieran en medio de la tierra a la cual él les había jurado que había de poseer. Les dice Moisés: guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Israel, hermanos, era un pueblo sabio, era un pueblo inteligente, era un pueblo que tenía leyes, ordenanzas, estatutos, las cuales ninguno de los pueblos de la tierra los podía tener. Y luego dice: qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Quiere decir que este pueblo le servía a un Dios grande y poderoso, a un Dios que estaba con ellos, a un Dios que les había dado leyes, estatutos, ordenanzas, y les dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia, y no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni tu corazón se aparte todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las cosas reveladas, hermanos, las cosas de Dios siempre se las ha revelado a los suyos, a los que le servimos aquí sobre la paz de la tierra. Pues en el capítulo 29 de este mismo libro, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que Dios le reveló a su pueblo las palabras de la ley para que vivieran de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la superficie de la tierra, precisamente el Señor les habló a los judíos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 31 en adelante. El Señor Jesús les dijo claramente a los judíos, dice: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cuando ellos oyen estas palabras, le dicen al Señor: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad, la sabiduría, el apoyo de la verdad es aquel, hermanos, que vive en santidad delante de la presencia de Dios nuestro Señor. Mientras la persona viva en pecado,
mientras la persona viva en la maldad, no puede ejercerse en ella la verdad, pero cuando viene al conocimiento de Dios nuestro Señor e ingresa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es la columna, el apoyo de la verdad, porque la iglesia, hermanos, es santa, la iglesia es limpia delante de la presencia del Señor. En ella no habita pecado, en ella no habita maldad. La sabiduría que ha recibido de parte de Dios nuestro Señor es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría de la bendita palabra de Dios nuestro Señor. En la primera carta que escribió San Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 20, vemos lo que nos dice, hablando el apóstol San Pablo a esta carta, a esta iglesia. Dice que es del sabio, que del escriba, que del escudriñador de este siglo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Aunque el hombre tenga sabidurías, tenga conocimientos de los libros de esta tierra, de este mundo, hermanos, mientras no camine conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor, mientras no ingrese a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no tiene la sabiduría de Dios. Por eso San Pablo, en una forma de interrogación, dice que es del sabio, que del escriba, que del escudriñador de este siglo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Porque el sabio no tiene sabiduría mientras no camine conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y en el capítulo 2 de los versículos 7 al 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora Dios ha revelado la sabiduría a su iglesia, hermanos. Por eso San Pablo dice: hablamos en sabiduría de Dios en misterio, la cual fue oculta en aquellos tiempos, pero Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que hemos recibido como iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, hermanos, y que Dios desde la antigüedad la predestinó para nosotros, para que ahora en esta sabiduría caminemos conforme a la voluntad gloriosa del Dios que vive y reina para siempre. La iglesia que es columna y apoyo de la verdad. El Señor Jesús le dijo al apóstol San Pedro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice la bendita palabra del Señor. Le dice el Señor a San Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia que ha sido edificada en nuestro Señor Jesucristo es una iglesia muy diferente, hermanos, como mencioné al principio. Es una iglesia santa, es una iglesia limpia. Las puertas del infierno, del pecado, de maldad, no tienen dominio, no prevalecen contra ella, porque ha sido santificada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Y la sabiduría que hemos recibido no la recibimos de un instituto, de una escuela, la hemos recibido de Dios nuestro Señor, porque al llegar, hermano, la doctrina santa a nuestra vida, esta nos apartó de todo pecado, de toda maldad, y ahora caminamos en la gracia bendita del Dios que vive y reina para siempre, donde está la verdad, donde no solamente se escucha, sino que al escucharla se siente en el corazón, porque tenemos una conciencia limpia delante de Dios nuestro Señor, que hemos sido santificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que nos hace, hermanos, darle la honra y la gloria a nuestro Dios, que al oír su palabra, que al oír los sermones de la bendita palabra de Dios nuestro Señor, la esperanza que Dios nos ha dado, nuestro corazón se estremece y le da la gloria al Señor, porque sabemos que somos la iglesia que ha sido santificada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, hermanos, está fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, siendo la principal piedra que la sostiene nuestro Señor Jesucristo, en el cual todo el edificio va creciendo. Por eso el cristiano que guarda la palabra de Dios en su corazón, su vida espiritual va creciendo para ser un templo santo, para morada de Dios en espíritu. Y es allí donde decimos: Abba Padre, bendito sea nuestro Dios, porque Él es el Dios grande y poderoso, donde habita en su iglesia que ha sido santificada con la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, se entregó por la iglesia para santificarla, para presentarla limpia delante de la presencia del Señor. Esta iglesia un día estaremos en la presencia gloriosa del Dios que vive y reina para siempre. El Señor Jesucristo con cierta razón lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre lanzamos demonios e hicimos muchos milagros. Mas yo diré: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿A quién dirá el Señor estas palabras? Aquellos que vivieron en pecado, en maldad, aquellos que nunca caminaron ni entraron al apoyo de la verdad. Pero usted y yo, amados hermanos, tenemos la bendición tan grande en nuestra vida de estar un día en la presencia gloriosa del que vive y reina para siempre. Si nos guardamos fieles en este camino, en esta gracia bendita, San Juan lo vio en la visión que tuvo en la isla de Patmos. Después de los 144,000 señalados, dice que vio una gran multitud, la cual ninguno podía contar, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos. Y uno de los ancianos le dijo: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Le dijo Juan: Señor, tú lo sabes. Y dijo el anciano: estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esa multitud que vio Juan, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es columna y apoyo de la verdad. En esta iglesia descansa la verdad de Dios, hermanos. No vamos por un camino equivocado, vamos por el camino que el Señor ha dejado marcado. Y si somos fieles hasta la muerte a ese Dios que sentimos en nuestras actividades aquí en la tierra, estaremos un día delante de su presencia. Lo veremos cara a cara allá en las mansiones eternas. Dios os bendiga y sea el Señor quien os guarde.